Al observar estas imágenes, ¿cuál te parece que es Linux? Todos son muy diferentes, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver interfaces similares, pero Linux es completamente personalizable, puedes elegir la apariencia que más te guste. Esto que es la apariencia se llama entorno de escritorio. El más usado es GNOME, seguido por KDE, en el cual Windows se ha inspirado más de una vez para añadir nuevas funciones. GNOME es conocido por su simplicidad y eficiencia, mientras que KDE es famoso por su alto nivel de personalización y sus numerosas características. Para facilitarte la comprensión, voy a explicar esto utilizando el Linux más popular, Ubuntu. Ubuntu usa GNOME como entorno de escritorio, aunque le añade algunos detalles propios, como la barra lateral izquierda y ciertos iconos y temas. Todo esto es totalmente personalizable mediante un programa llamado Extension Manager, que permite agregar todo tipo de detalles con un solo clic, monitorear datos del sistema, hacer que la barra se parezca a la de Windows, agregar efectos de transparencia, y mucho más. En la página de Ubuntu, si te diriges a Ubuntu Flavors en la sección de descargas, verás varias ediciones. Me concentraré en las más usadas. Ubuntu utiliza KDE, el segundo entorno de escritorio más popular. De fábrica, recuerda mucho a Windows, pero es completamente personalizable a un nivel sorprendente. Además, consume menos recursos del sistema comparado con GNOME, lo que puede ser una ventaja si tu computadora no es muy potente. Lubuntu, usa LXQT, un entorno de escritorio que se asemeja mucho a Windows XP, no solo en apariencia, sino también en su increíble ligereza. Permite su instalación en equipos de casi 20 años de antigüedad. Es la mejor opción si tienes una PC con bajos recursos o si la estética no es una prioridad para ti. Ubuntu Buggy, si eres fan de macOS, puedes usar Ubuntu Buggy, una combinación de la elegancia de Mac y la funcionalidad de Windows usando el entorno de escritorio Buggy. También ofrece opciones de personalización y tiene un diseño simple y elegante. Xubuntu, si buscas un equilibrio entre el consumo de recursos y la modernidad, Xubuntu es una excelente opción. Utiliza XFCE, un entorno de escritorio altamente personalizable y con un consumo de recursos inferior al de Windows 7, logrando un balance perfecto entre lo moderno y lo ligero. Ubuntu Mate y Ubuntu Cinnamon, ambos ofrecen experiencias similares. Ubuntu Mate utiliza el entorno de escritorio Mate, conocido por su estabilidad y eficiencia. Ubuntu Cinnamon, por otro lado, usa el entorno Cinnamon, que se asemeja mucho a la interfaz de Windows, lo que puede facilitar la transición para los nuevos usuarios. Además de estos entornos de escritorio, existen otros menos conocidos pero igualmente interesantes, como Deepin Desktop Environment, conocido por su belleza y simplicidad, o Enlightenment, que es extremadamente ligero y rápido. Lo maravilloso es que todos estos entornos de escritorio están disponibles para otras distribuciones de Linux, como Fedora, Manjaro, y muchas más. Cada una de estas distribuciones Linux puede ofrecerte una experiencia única y adaptada a tus necesidades. Si te cuesta decidir cuál usar, te recomendaría KDE y GNOME, que son los más populares. En Ubuntu serían las ediciones estándar y Kubuntu. Si quieres explorar estas opciones sin instalar nada, puedes descargar la ISO del sistema operativo y probarlo desde un pendrive. Esta es una excelente manera de experimentar con diferentes entornos de escritorio sin comprometer tu sistema actual. También recomiendo visitar mi canal de YouTube, donde explico cómo instalar y probar Linux, junto con otros tutoriales interesantes sobre juegos y aplicaciones en Linux. Es una gran oportunidad para aprender más y ver en acción todas las posibilidades que ofrece Linux. Eso fue todo por hoy. No te pierdas más videos. Suscríbete porque voy a explicar temas interesantes como juegos y aplicaciones. No te lo pierdas.